Desperdicio de vida, madre ejecutada por turba enfurecida tras cometer actos inimaginables con su hijo. Bien, todos, esta es una historia transmitida a través de las generaciones en mi familia, así que aunque el título pueda parecer bastante extremo, todo esto ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Estuve debatiendo si encajaba aquí o en otro lugar, aunque debería estar bien aquí. Cabe decir que esto no me ocurrió a mí, sino a mi bisabuelo cuando era un niño viviendo en un pueblo semi-pequeño en Luisiana. Tengan en cuenta que la gente del pueblo era muy racista, dada la época y la zona, aunque odiaban a la madre mucho, mucho más que a su hijo. Los personajes principales en esta historia son los siguientes: bisabuelo bebé, padre del bebé, PBB, madre demonio MD, Adam, la víctima, otro hijo de MD, OSMD, Sheriff. TL. DR al final. Advertencia: no voy a omitir ningún detalle gráfico, contaré la historia exactamente como la he oído. Tengan en cuenta que todo esto es de boca a boca, yo personalmente no he podido confirmar esta historia, pero mi familia insiste en que esto ha sucedido. Nuestra historia tiene lugar en la década de 1880 en un pueblo muy pequeño en el este de Luisiana. Bebé y su familia se habían mudado desde su país natal, España, a las Américas para huir de conflictos familiares y decidieron establecerse con algunos otros parientes. Dentro de este pequeño pueblo, había solo unas pocas familias que se habían establecido allí, una de las cuales era MD y sus dos hijos. MD había sido, en algún momento de su vida, miembro de una familia extremadamente prominente en Nueva Orleans, siendo la mujer realmente pariente de otro famoso asesino de la ciudad, aunque de manera lejana. Según lo que la familia de Bebé había oído, MD era una mujer inteligente, aunque arrogante, que poseía una cantidad inconmensurable de riqueza, aunque la perdió después de que su familia la desheredara por concebir un hijo a través del adulterio en su matrimonio. Ella había estado casada con un médico prominente de la ciudad, con el que tuvo un hijo, OSMD, pero cuando nació otro hijo, el marido inmediatamente la acusó de adulterio. El hijo menor de MD, Adam, había nacido con piel de color caramelo y ojos marrones, mientras que ambos padres tenían piel blanca como el cascarón de huevo y ojos azules. Después de un intenso interrogatorio, MD confesó haber tenido un amorío con un agricultor local, un hombre que había sido esclavo pero liberado después de la guerra civil. Su familia inmediatamente la desheredó, su fortuna fue confiscada, y MD estaba a punto de ser echada a la calle, pero su madre le dio justo suficiente dinero a espaldas de la familia para permitirle sobrevivir lejos de la ciudad, muerta para el resto de su familia excepto para su tío, el sheriff, y su madre. MD llevó a sus hijos con ella y, a primera vista para Bebé, era extremadamente claro lo horrible que había sido tratado Adam. Adam y Bebé asistían a la misma escuela, una pequeña escuela que también funcionaba como iglesia, junto con OSMD, y en el primer día Bebé notó que OSMD repetidamente golpeaba a Adam en la parte posterior de la cabeza, le daba puñetazos en el estómago y lo hacía tropezar en el barro cuando estaban fuera del alcance de la vista del maestro. Cuando Bebé le preguntó a Adam sobre el abuso, él simplemente respondió: porque soy un N ****R. Bebé, siendo inmigrante y no conociendo las costumbres del pueblo, lo ignoró y volvió a jugar. Pasaron los meses y el abuso continuó. Adam llegaba a la escuela con ojos morados, labios hinchados, moretones, etc., y nadie hacía nada al respecto ya que el asunto se consideraba un problema familiar. Aunque incluso si alguien hubiera tomado la iniciativa de confrontar a MD sobre el abuso, ella lo recibiría con las típicas excusas de que se los había causado mientras jugaba bruscamente o que se había caído. Sin embargo, un día las cosas cambiaron tanto que Bebé y su familia se involucraron. Aunque Bebé y Adam no eran buenos amigos, eran los únicos dos niños de 6 años en ese momento, así que a menudo terminaban jugando después de la escuela o durante el almuerzo. OSMD no gustaba nada de esto. OSMD se acercó a los dos niños un día y esta es aproximadamente la conversación que tuvo lugar. DMS: bueno, no sabía que teníamos un amante aquí, ¿cómo te llamas amante? GGF: no sé qué significa eso pero soy GGF, debes ser el hermano mayor de Adam, ¿verdad? Adam: DMS, déjanos en paz, estamos intentando almorzar. Al parecer, DMS había pensado que era una buena idea tirar la comida de ambos niños al suelo en este momento, decidiendo que tenía un nuevo juguete al que intimidar.
DMS, negros y amantes de negros como ustedes dos no merecen comer en las mesas, vayan a comer la comida de la tierra. Es importante tener en cuenta que DMS tenía alrededor de 12 años en ese momento, el doble de la edad de los niños, por lo que contraatacar no era una opción, e incluso si lo fuera, le daría a Adam un infierno en casa. Mientras GGF comenzaba a llorar por su comida, Adam ya se había tirado al suelo, intentando levantar su sándwich antes de que DMS lo pisoteara, pero en lugar de pisotear el sándwich, DMS había decidido que sería mucho más brutal golpear a Adam la nuca mientras estaba de rodillas. Después de golpear a Adam, DMS golpeó a GGF en el estómago antes de alejarse. Aparentemente, el hecho de que DMS golpeara a GGF en el estómago fue suficiente para enojar a GGF, ya que al día siguiente GGF visitó a DM para arreglar las cosas. Cuando GGF conoció a DM en su casa, esta era en realidad la primera vez que se veían ya que DM era esencialmente introvertido en ese momento. GGF se encontró con una mujer hecha jirones, marchita y hecha un desastre. DM solo tenía alrededor de 27 o 28 años en ese momento, pero era extremadamente fácil hacerla pasar por tener alrededor de 30 años, su cabello era un desastre rubio andrajoso, anudado y enmarañado como era de esperar. Su rostro tenía el ceño fruncido permanente y marchito de alguien que había caído de su cúspide absoluta, condenado a desaparecer de su propia existencia como una mala hierba marchita. Su vestido, que alguna vez fue elegante, se había convertido en nada más que un desastre hecho jirones que cubría su forma obesa. DM nunca había mostrado ningún respeto a GGF ni siquiera desde el principio, la discusión siguió antes de que se pudiera pronunciar la primera palabra. DM, ¿por qué me hiciste levantarme de la silla? ¿Entiendes que no quiero invitados o simplemente eres estúpido? GGF tratando de mantener su composición, lo siento señora, pero parece que nuestros muchachos se pelearon un poco, su muchacho, DMS había golpeado a mi hijo y destrozado su almuerzo. ¿Te importaría hablar con él? DM, no regañaré a mi hijo por golpear basura como tu mocoso, simplemente vete a la mierda. Con eso DM había cerrado la puerta. GGF, sintiendo que no valía la pena el esfuerzo de seguir molestando a la perra testaruda, había decidido que el mejor curso de acción era simplemente enseñarle a su hijo a pelear. GGF le había enseñado algunos trucos sucios para desarmar DMS, aunque GGF nunca tuvo que usarlos. Al día siguiente ocurrió algo extraño, Adam no se veía por ninguna parte. Y luego el siguiente día. Y luego el siguiente. Cuando la maestra le preguntó a DMS dónde estaba Adam, DMS dijo que estaba muy enfermo, aunque cuando ella preguntó cuáles eran sus síntomas, DMS seguía contradiciéndose. Pasó un día más antes de que sucediera. Uno de los perros callejeros del vecindario había encontrado algo peculiar en su avarienta boca, y después de que uno de los vecinos lo sacara de la boca del perro, quedó claro que era una costilla humana, lo suficientemente pequeña como para ser de un niño. Los detalles se conectaron inmediatamente, pero debido a que el sheriff era el tío de DM, decidió que él mismo investigaría. Después de unas horas, el sheriff informó a los vecinos que Adam había sido enterrado el día anterior tras morir de alguna enfermedad desconocida, y que el perro había desenterrado la costilla del niño de alguna manera. Nadie lo creyó, aunque nadie habló por miedo a posibles represalias. Sin embargo, GGF decidió tomar cartas en el asunto. Él y otros 3 hombres del pueblo entraron en la casa de DM esa noche mientras ella y su hijo estaban en la oficina del sheriff para discutir por qué no había reportado la muerte de inmediato, y lo que encontraron fue absolutamente aterrador. Lo que encontraron en realidad fue a Dan, aunque era Dan en varios pedazos. En el sótano de la casa fue donde lo mataron, el niño había sido cortado en 2 por la cintura, desollado y desmembrado más allá del punto de reconocimiento, sin su piel color caramelo que había estado apilada sobre una mesa. Le habían arrancado las costillas del cuerpo y sus órganos no se encontraban por ningún lado excepto un montón de entrañas esparcidas por la habitación. Su cuerpo había sido absolutamente contaminado y la suposición de su muerte estaba lejos de ser agradable. 2 de los hombres regresaron a la ciudad para difundir la noticia mientras GGF regresaba con su familia para decirle a su hijo que nunca volvería a ver a Adam. La justicia fue rápida y brutal. Casi todos los habitantes de la ciudad irrumpieron en la oficina del sheriff y casi todos exigieron justicia.
El sheriff insistió en que su sobrina tuviera un juicio justo mientras DM rompía a llorar, 100 ojos enviando una ira implacable a su alma mientras estaban indignados por el crimen despiadado que había cometido. En medio del caos, DMS habló en un tonto intento de proteger a su madre, diciendo que la única manera de recuperar sus vidas era si el niño estaba muerto y les arruinaba la vida. Esta tonta súplica cayó en oídos sordos, y solo logró alimentar la ira de la multitud cuando irrumpieron en la habitación y agarraron a los 3 que estaban dentro. DMS y el sheriff no tuvieron piedad. La multitud agarró a los 3 y los golpeó sin piedad. DMS perdió la vida en algún lugar del caos. Los 2 restantes fueron arrastrados a la cima del edificio más grande y arrojados, aunque dado que solo eran 2 pisos, la multitud continuó golpeándolos y finalmente apuñaló a los 2 hasta que se quedaron sin vida. Y eso fue todo. Los 3 fueron enterrados en tumbas anónimas en algún lugar del bosque, mientras que los restos de Adam fueron enterrados en el cementerio local. En total, 4 vidas fueron destruidas por la codicia de 2 personas, ambas tratando de recuperar la vida que alguna vez conocieron a través del método más extremo posible, mientras que un hombre que podría haber evitado su muerte protegió a su familia en un último recurso inútil. Dr. horrible madre que abusó de su hijo mitad negro terminó matando a su hijo para volver a un nivel de vida más alto. Ella, su hijo que participó en el asesinato y su tío que la había protegido, todos mueren en manos de una multitud enojada. Like I said at the beginning, this happened a very, long time ago and everyone in the story are now deceased. I never got to meet my GGF obviously, but this story had been the collected accounts of the most tragic event that was witnessed by my family, and the others in this town. If anyone manages to find any information about this story, please let me know as I have been unable to validate the story myself and I want to believe that my family did not make up this story as some sort of folklore. Thanks for reading guys. Quick edit, so some of you guys have been asking about the dialogue. The person who told this to me was my grandfather, and my grandfather, being a very crass man, liked to throw in expletives to make things interesting. That along with the dialogue being paraphrased from dialogue that happened well over 100 years ago is bound to create some inconsistencies. My apologies.